corazón. Yo me arrastro sin aliento hasta el vértice del colchón, buscando mi otra mitad que anda perdida por la ciudad. Ya está puesta la vía. Llega puntual La Máquina. Todos los sábados de 12 a 14 horas. Prepárate para pasar un buen rato divertido con mucho humor, música, entrevistas en directo y toda la información relevante de la semana. Dirigido y presentado por Chema Morales y Ángeles Gabalda. ¡Comenzamos! Hagamos usted los honores, doña María Ángeles. Al señor José Luis Martín Ovejero. Buenos días, José Luis. Hola, muy buenos días. Primero de todo, un placer tenerle en el programa La Máquina y agradecerle que un sábado y a esta hora nos atienda y poder conversar con usted. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, don José Luis, ¿me permite? Sí, hola, muy buena. Pues la importancia del lenguaje no verbal en la vida cotidiana, en la empresa, en la familia. Tras 25 años como abogado, actualmente se dedica a impartir formación, dar asesoramiento y divulgar el gran valor añadido que ofrece ser consciente de la comunicación no verbal, tanto en uno mismo como en aquellos que cada día interactúan con nosotros. ¿Es así? Efectivamente, así es. Lo cierto es que es un lenguaje que, a pesar de que todos lo estamos constantemente comunicando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sin embargo, la mayoría de las veces no somos conscientes de él y lo dejamos prácticamente pasar desapercibido cuando es la mayor parte de lo que comunicamos. ¿Y nos podríamos ahorrar muchos disgustos a veces, si fuéramos conocedores de ese lenguaje no verbal? Lo que podríamos tener es mayor información respecto de la persona con la que estamos interactuando en ese momento. Es decir, no nos quedamos solamente con sus palabras y con el significado de lo que nos está diciendo, sino que digamos que conociendo y siendo conscientes de la comunicación no verbal, damos como un paso más allá. Además de comprender, lógicamente, el significado de las palabras y lo que nos está comentando la otra persona, lo que vamos es a entender mucho más de sus emociones y de lo que en ese momento la persona nos está tratando de comunicar, aunque sea de una manera inconsciente y aunque muchas veces no coincida con las propias palabras. Pero que, sin embargo, a pesar de la contradicción, siempre va a ser más fiable la comunicación no verbal, por el hecho de ser inconsciente y de no tenerla controlada como sí que controlamos las palabras. Una pregunta, don José Luis. ¿Porcentaje de la no verbal a la verbal? Sí, pues sobre los porcentajes digamos que tenemos que hablar de dos investigaciones científicas. Una, la que hizo un psicólogo, Mehrabian, a principios del siglo XX, y que de hecho se ha mantenido y se ha reconocido hasta la actualidad, que es cuando se enfrentan la comunicación verbal y la no verbal, cuando se enfrentan, es decir, cuando existe una contradicción entre lo que estamos diciendo con las palabras y lo que estamos diciendo con nuestra gestualidad y nuestra expresividad corporal. En ese caso, prácticamente en lo no verbal es en torno a un 90%. Y lo verbal se comenta que es en torno solamente al 7%, pero dejando muy claro que es en caso de contradicción, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo muy fácil, porque la gente se puede escandalizar en pensar que solamente un 7% de las palabras, pero imaginemos cualquier persona que esté cerca de nosotros, que le preguntamos que qué tal se la pasó en las vacaciones, y con una cara triste, mirando al suelo, con voz apagada, con velocidad muy lenta y con los ojos llorosos, sin embargo sus palabras nos dicen que se la pasa muy bien. ¿A qué vamos a hacer caso? Efectivamente. Porque evidentemente, claro, a toda esa comunicación no verbal. Por eso es por lo que supera incluso el 90% de la comunicación, en ese caso lo no verbal. Ahora bien, el segundo porcentaje, cuando sí que coincide la comunicación verbal y no verbal, aún así superan muchísimo la no verbal. Digamos que ronda en torno al 65 o 70% lo no verbal respecto de lo verbal. Don José Luis, una pregunta un poco más rebuscada, ¿verdad? Hay un tema que parece ser que no nos enseñan a transmitir nuestras emociones. Partimos de la premisa que, ¿cómo estás? Pues bien. Que no decimos, pues estoy triste, pues estoy alegre, pues... O sea, no transmitimos nuestras emociones, pero ya por sistema, por educación. Ahí implica mucho, me imagino, ya el tema no verbal, en esa falta de transmisión, que a lo mejor no es mentira, sino que simplemente es no saber transmitir, o no nos han enseñado, repito, a expresar nuestras emociones o a responder siendo sincero con nuestras emociones. Sí, tienes
tienes toda la razón en que muchas veces no nos han enseñado a transmitir las emociones. Y de hecho, por ejemplo, muchas veces me preguntan si existe una diferencia por el género entre hombres y mujeres a la hora de comunicar y de interpretar, es decir, en activa y en pasiva, la comunicación no verbal. Y que sí es verdad que las mujeres, digamos que son mejores cazadoras, por decir de alguna manera, de comunicación no verbal. Y es cierto, y se basa justamente en lo que acabas de decir tú, que es clave. A los hombres, por cultura, se nos han restringido mucho más lo que es la exteriorización de las emociones desde pequeñitos, más antes que ahora, eso también es cierto. Pero las mujeres, digamos que exteriorizaban muchísimo mejor y de una manera mucho más sincera sus emociones, de tal manera que han sabido desarrollarlas muy bien y a la vez interpretarlas. Mientras que los hombres, a fuerza de tenerlas atadas y de que aunque esté muy triste, eso de que los hombres no lloran, esa famosa frase de que los hombres no lloran, pues lo cierto es que se ha anulado muchísimo a la hora de exteriorizar las emociones y por otro lado también a la hora de interpretarlas. Pero si realmente aprendemos y sabemos descubrir la comunicación no verbal en los demás, da igual, exactamente igual lo que la persona intente esconder por debajo de sus palabras, porque como he comentado antes, esa comunicación no verbal es inconsciente, es automática, con lo que al final se va a poder descubrir. Exactamente. José Luis, yo, saliéndome un poco de la comunicación no verbal, o quizá a continuación, hay una pregunta que quería hacerle porque es curiosidad ya personal. Veo que usted también es preparador personal en interrogatorios judiciales y me llama la atención, ¿no?, el ser preparador en este tema. Descubrir la mentira. O quizá no. Sí. No sé, le hago la pregunta quizá por esa duda, ¿no? Sí, preparador de interrogatorios judiciales principalmente para los clientes que tienen que acudir a un tribunal, es decir, durante los 25 años que he sido abogado también, aunque ahora ese tema lo tengo, digamos, más apartado, la toga la tengo ahora mismo colgada porque me dedico 100% profesionalmente a la comunicación no verbal, es muy importante la buena preparación a las personas a la hora de enfrentarse a un tribunal. Es decir, igual que un opositor es muy importante que esté muy bien preparado, no solo conozca los temas, sino estar muy bien preparado a la hora de controlar, por ejemplo, sus nervios y a la hora de saber expresar muy bien los contenidos de lo que tiene que contar y que exponer ante un tribunal. De la misma manera, una persona que se enfrenta a un tribunal de justicia y que le puede ir sus bienes o incluso su libertad en ello. Por lo tanto, es muy importante el saber comunicar muy bien, saber interpretar realmente la gestualidad, la expresividad facial de las personas que tiene delante, saber comprender muy bien las preguntas que le están haciendo los abogados, el Ministerio Fiscal o el juez, y luego, sobre todo, saber expresarlo y saber llegar a la parte racional y a la parte emocional de quienes están escuchando. Por eso la importancia también de entrenar realmente a las personas que se van a enfrentar ante un tribunal de justicia. Es que realmente parece algo muy sencillo, pero sí que es cierto si recapacitamos un poco que no es lo mismo lo que queremos decir con lo que pensamos, ¿no? La frase aquella, es que yo había pensado, no es lo que he dicho, había pensado, ¿no? Que uno expresa lo que había, no exactamente el pensamiento a veces es difícil de expresar. Pero es que se me entrecorta la voz vuestra y casi no os oigo, ¿eh? El subconsciente, hablamos del subconsciente, lo que traiciona es el subconsciente. ¿Nos escucha bien ahora? No os oigo prácticamente nada. Porque si no, intentaremos de comunicar de nuevo. ¿Están intentando arreglarlo los técnicos? Ahora mucho mejor, ahora mucho mejor, ¿eh? Digo, lo que nos traiciona es el subconsciente, José Luis. El subconsciente es digamos, que es la parte sincera de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Es decir, cuando en un momento concreto nosotros queremos dar una imagen y queremos incluso a lo mejor decir o expresar algo que puede que no sea toda la verdad, sin embargo, la verdad la tenemos en nuestra mente y está en nuestro cerebro. Por lo tanto, en muchos casos efectivamente nos puede traicionar inconsciente y estarle diciendo a la parte que tenemos enfrente lo que realmente estamos pensando, lo que realmente estamos sintiendo. Ahora bien, hay que saber interpretarlo, ¿eh? Es un lenguaje que ahora mismo prácticamente nadie domina. Digamos que hay muchos alumnos míos que me dicen, pues mira, todo esto que yo he aprendido, la verdad es que yo por intuición, muchas veces yo más o menos, pues había personas que me podía fiar más o menos de ellos, pero no le ponía nombre. Y a partir de ahora sé realmente por qué
motivo, de dónde proviene todo esto de la comunicación no verbal, y ahora ya sí que puedo poner nombre a la cosa que antes yo llamaba todo intuición. Curioso. Estos días me imagino, yo he tenido el placer de escucharle en algunas entrevistas de hace muy poquitos días, y pues Sí. no intentando, sino averiguar los gestos y lo que expresaban los políticos, distintos políticos, ¿no? No queremos hablar de política, pero que es interesantísimo, y en todas las secciones o departamentos de la vida, las cuestiones de la vida, es importante el estar informado sobre lenguaje no verbal para las empresas, para la vida cotidiana. En todas, En todas. absolutamente en todas. Mira, os pongo algunos ejemplos. Ahora, actualmente, en la práctica, quienes más están utilizando lo que es el análisis de la comunicación no verbal, el análisis de conducta, por ejemplo, es la policía. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto policía como Guardia Civil en España, tienen ya unidades especializadas de análisis de conducta. Exactamente igual que la que tiene el FBI, exactamente igual. Pero a nivel, digamos, ya privado, lo están utilizando muchísimo, que son a los que yo he estado dando formación, por ejemplo, en recursos humanos, por contratación, a la hora de comunicar ellos también sus mensajes para saber realmente cómo controlar su propia conducta, en la resolución de conflictos. Los periodistas, para las entrevistas les viene fenomenal conocer muy bien la comunicación no verbal. Para los abogados, en las negociaciones, en los juicios, los departamentos comerciales para mejorar las ventas, en el mundo de la publicidad se está utilizando muchísimo. Digamos que en todas las profesiones que necesitan y que precisan comunicar. Entonces ahora podemos invertir la pregunta. Sí. ¿Quién ahora mismo en nuestro mundo no necesita comunicar? Cierto. Yo creo que prácticamente nadie. Cierto. Y en las redes sociales, que aprovechamos este momento para decir a nuestros oyentes que a José Luis Martín Ovejero lo pueden encontrar en las redes sociales y seguir su trayectoria y las novedades. Y además, nosotros también lo pondremos en la página de Facebook, de Twitter y en nuestro blog de La Máquina 96.8, para toda aquella persona oyente que esté interesado en poder contactar con usted, lo puede hacer. ¿Don José Luis? Sí, me pueden seguir, por ejemplo, aunque estoy en Twitter, en Facebook, en YouTube, estoy en todos los lados, pero digamos que el cuartel general mío, por decirlo, donde voy subiendo todos mis análisis, además de una forma que yo intento que sea lo más amena posible, lo más práctica, para que la gente incluso al verlos pueda también aprender, es en mi página web, en www.martinovejero, que son mis dos apellidos juntos, .com. Lo que está claro, don José Luis, es que podemos dejar de hablar, pero nunca dejar de comunicar. Y es que aunque guardemos silencio, siempre sabes interpretar el comportamiento, gestualidad, expresión facial. Te será posible descubrir lo que en cada momento estás sintiendo quienes te rodean. Exactamente. Eso es. Podemos decirlo en síntesis. Pues don José Luis, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros en La Máquina 96.8 FM. Y esperamos contar con más colaboraciones suyas y algún día tenerlo aquí con nosotros. ¿Por qué no? Pues el placer es mío y cuando queráis. Siempre es feliz para mí. Nosotros. Muchas gracias, don José Luis. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias a vosotros. Hasta luego.